¿Un suelo pélvico fuerte, tanto en hombres como en mujeres, proporciona mejores orgasmos? El orgasmo de la mujer no depende de la penetración, porque el clítoris está mucho más superficial. Tengo disfunción eréctil, no se me levanta, tengo eyaculación precoz. ¿De qué forma se trabaja? Los músculos para mí más importantes y que poca gente sabe, y donde empieza el suelo pélvico, es en la planta del pie. Lo que pasa es que se ha generado comercialmente una bola enorme a través del suelo pélvico. ¿El uso de copa menstrual, de tampones, afecta? ¿Es negativo para el suelo pélvico? No es tanto mito. No. Muy bien, hoy estamos con Laura Gómez, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, además de escritora y docente en múltiples formaciones. La verdad es que el suelo pélvico es, en mi opinión, un gran desconocido y la hemos traído para que nos ilustre sobre el tema. Lo primero, Laura, ¿nos puedes indicar dónde podemos encontrarte, dónde pasas consulta? También si nos puedes hablar de dónde das formación. Actualmente la clínica la tenemos en Santiago de Compostela, en Romero Donayo, y también pasamos consulta en Coruña y en Ferrol. En Coruña en la clínica Assistance, Rivera Assistance, y en Ferrol en el Hospital Juan Cardona. Y dime, Laura, ¿de dónde nace tu pasión por la fisioterapia y más específicamente por el suelo pélvico? Yo quería ser fisioterapeuta desde los 11 años. Siempre quise ser fisioterapeuta. Aparte de otras muchas cosas, soy una persona muy inquieta. A mí me pasa igual. Yo también me gusta... Y por necesidad me tuve que ir a estudiar fuera. Estudié en Madrid y acabé la carrera en Valencia. Y la parte de suelo pélvico me vino progresivamente a medida que empecé a trabajar. Yo realmente mi especialidad inicial es fisioterapia pediátrica, que poca gente lo sabe, pero también soy fisioterapeuta pediátrica. Y el suelo pélvico fue cada vez cogiendo más campo de trabajo en mis horas de consulta. Entonces fue algo natural que fue pasando poquito a poco y cada vez me llamó más la atención. Vale, Laura, ¿y nos puedes decir por qué el suelo pélvico es tan importante? Y también darnos una pequeña definición de lo que es el suelo pélvico. Vale, el suelo pélvico es una musculatura que se encuentra dentro de la pelvis. Importancia la tiene toda, igual que el resto de músculos de nuestro cuerpo. Los músculos para mí más importantes y que poca gente sabe, y donde empieza el suelo pélvico, es en la planta del pie. Anda. Entonces, muchas veces la gente piensa que es muy importante o mucho más importante que otras partes de nuestro cuerpo y esto no es así. Son unos músculos muy cortitos que se encuentran dentro de la pelvis y que se relacionan mayormente pues, con en el caso de las mujeres, con la vejiga, el útero y la ampolla rectal, y en el caso de los hombres, con la vejiga, la próstata y la ampolla rectal. Pero importancia la tienen como todos los músculos de nuestro cuerpo. Vale, ¿y cómo sé si tengo problemas en el suelo pélvico? Los síntomas que puede dar el suelo pélvico son pérdidas de orina, dolor a la hora de mantener relaciones, reglas dolorosas, problemas de erección en varones, dolor en la zona genital, al sentarme o al moverme, estreñimiento. Incluso esto hay muy poca gente que lo sabe, pero el estreñimiento puede ser un síntoma de alteración del suelo pélvico y el estreñimiento puede causarnos muchos problemas también en esa musculatura. Y cuando hago a lo mejor esfuerzos, pérdidas de orina en ese momento al hacer esfuerzos, pero la gente solamente se centra en la pérdida de orina. Y uno de los síntomas que a veces no conoce la gente es las retenciones de orina. ¿Vale? Vale, y me comentabas antes que el suelo pélvico empezaba en la planta del pie. ¿Nos puedes desarrollar esto un poquito más? Si el suelo pélvico tiene relación con la postura corporal. Yo también tengo un punto de vista un poco holístico, ¿sabes? De sí, que el pie pues está ahí, pero tiene relación con la postura. No sé si puedes hablarnos de la relación de el pie,
que creo que puede tener también algo que ver el nervio tibial posterior con el suelo pélvico y la postura corporal. Sí, el pie es lo que estructura las cargas cuando estamos en bipedestación. Cuando tenemos una musculatura en el pie poco desarrollada, y hoy en día esto pasa mucho pues porque nos calzamos excesivamente pronto, con calzado excesivamente rígido, que no permite la libertad de trabajo de la musculatura del pie y la inhibimos. En muchas ocasiones también la moda nos lleva a utilizar tacones, cuñas o zapatos que son muy angulados en la parte delantera e inhiben también la musculatura del pie. Cuando esto pasa, ya la musculatura de la pierna no trabaja de la misma manera. Esto al final me acaba dando sintomatología en las rodillas y en las caderas, como bien sabrás. Si mi cadera no trabaja de forma adecuada, mi musculatura del suelo pélvico va a tener que gestionar muchísima más carga. Esto la lleva a fatiga y cuando tiene que hacer un esfuerzo para lo que debería de estar preparado, no lo está. Y entonces tengo una pérdida. Por ejemplo, esto podría pasar tranquilamente. O generar dolor por esas disfunciones musculares. El nervio tibial posterior se utiliza para sintomatología en suelo pélvico, pero no es el único. Es un nervio que se utiliza desde hace muchos años porque se colocan una serie de corrientes que ayudan y es que es un nervio que va a la zona de la pelvis. Por eso se relaciona, o sea, entra en el mismo segmento o acaba formando parte del nervio ciático, como bien sabrás, que entra en la zona del plexo lumbosacro. Vale. Y respecto al trabajo de suelo pélvico, ¿nos puedes explicar cómo se trabaja, cada cuánto hay que trabajarlo, con qué frecuencia, con qué intensidad? Así, si nos puedes explicar algún ejercicio sencillo. Podemos hacer ejercicios sencillos, específicos de suelo pélvico, que son contracciones específicas de esa musculatura. Pero exactamente igual que hago series de trabajo pues para mi bíceps de forma concreta, o para mi deltoides de forma concreta, o para mi cuádriceps de forma concreta. Esa musculatura no trabaja diferente que otra musculatura de mi cuerpo porque es un músculo estriado. Lo que pasa es que se ha generado comercialmente una bola enorme a través del suelo pélvico y cada vez yo creo que se orienta a seguir tratándolo como el bicho raro, es decir, lo tengo que trabajar aparte, no, o sea, todo mi cuerpo tiene que estar fuerte, todo mi cuerpo tiene que estar dispuesto a gestionar las cargas que yo le pido en el día a día. Una forma de hacer una contracción de suelo pélvico simplemente es contraer como para mantener o retener si me fuera a salir un gas o si quisiera retener la orina, ¿vale? Y mantenerlo un momento a máxima intensidad, relajar, mantener un momento a máxima intensidad, relajar, exactamente igual que cuando hago una serie de cuádriceps, por ejemplo. No tendría mayor complicación que eso. ¿Cuál es el problema? Que no siempre esa musculatura se contrae porque está inhibida y por mucho que yo mande la información, allí no pasa nada. Y en otras ocasiones el problema es que no se relaja. Y al no relajarse, si yo hago más ejercicios, lo que voy a hacer es empeorar el problema o generarme un problema. Entonces, las recetas en salud, de forma continuada, nunca son buenas. Esto es, ¿todo vale para todo el mundo? No, no todo vale para todo el mundo. Si mi musculatura funciona bien, si yo hago ese ejercicio, va a ser positivo. Ahora, si tengo una disfunción en la actividad de esa musculatura, no va a ser beneficioso, incluso puede ser contraproducente. Entonces lo ideal sería una valoración con el fisio especializado en suelo pélvico, ¿no? Para que él un poco te diagnostique dónde está la disfunción y en función a eso pautar los ejercicios, ¿no? Sí, los fisios especializados en suelo pélvico valoramos la zona pues de forma diferente a lo que lo pueda hacer una matrona o un ginecólogo, una ginecóloga. Porque nosotros observamos o valoramos la funcionalidad utilizando diferentes herramientas. Se hace mediante un tacto vaginal o rectal, dependiendo de si es hombre o mujer. Utilizamos ecografía también para ver la calidad del trabajo de esa musculatura y con la calidad del tejido. Y utilizamos también electromiografía de superficie. En este caso nosotros utilizamos en la clínica un electromiógrafo que me permite evaluar
la función muscular de forma completamente libre, o sea, yo puedo ponerte a correr en una cinta si tu problema es que pierdes orina corriendo y yo puedo saber qué está pasando en tu abdomen, en tu cadera, en tu glúteo y en tu suelo pélvico mientras tú estás corriendo. No hay muchos equipos que puedan hacer esto, porque muchas veces ante los impactos se desconectan, entonces no tenemos una información muy real. Las evaluaciones tienen que ser lo más objetivas posibles para poder sacar una información lo más objetiva y poder utilizar la herramienta más necesaria en cada momento para cada paciente. Vale, entiendo. Me parece una forma de trabajar muy, muy interesante, muy tecnológico, porque al final la ecografía es algo imprescindible hoy en día, si no trabajas un poquito a ciegas. Y respecto al tema del deporte, lo que me comentabas de pérdidas de orinas, las pérdidas de orinas, digamos que siempre son patológicas. Te voy a poner un ejemplo. El típico vídeo de la chica que está haciendo una sentadilla, una powerlifter, una sentadilla muy pesada o un peso muerto muy pesado, que tiene una pérdida de orina. Cuando estamos en ese tipo de repeticiones con cargas máximas, ¿eso también sería algo patológico? ¿No? En ese caso, si se evalúa a esa deportista, tiene una contracción adecuada de su suelo pélvico buena, los reflejos de micción son buenos y están conservados, su vejiga funciona de manera adecuada, ante un esfuerzo máximo, esa pérdida de orina no sería patológica, pero se tiende a hacer patológico lo que no lo es, porque en muchas ocasiones es más comercial. Vale. Otra cosa es que entendamos que eso es normal. Eso no es normal. Se utiliza muchas veces la palabra normal en detrimento de común. Hay cosas que son comunes en determinados momentos que pueden pasar. Hay otras cosas que son comunes y además son patológicas, ¿vale? Pero una pérdida de orina de por sí no sería normal nunca. Es decir, mi vejiga tendría que poder soportar ese esfuerzo. Ante esfuerzos máximos, a veces lo que se produce es una pérdida que entra dentro de lo común, que no, en mi opinión no debería de ser algo muy continuado. Vale. Pero en deportes de alta competición esto pasa. Es decir, el deporte, el ejercicio es algo positivo. El deporte de alta competición, pues todos sabemos que conlleva un desgaste. Claro. Y por ejemplo, ese tipo de atletas de fuerza, sobre todo a la hora de hacer sentadillas, peso muerto, sí que se beneficiarían mucho de tener un suelo pélvico potente, ¿no? Porque digamos que sirve para ayudar al core, al cinturón abdominal y volverse más compactos a la hora de realizar un levantamiento. El suelo pélvico no va a tener esa función. El suelo pélvico tiene una función de amortiguación en la pelvis, ¿vale? Como cualquier amortiguador, si lo solicitamos en exceso, va a llegar un momento en que va a fallar. Realmente la musculatura que va a ayudar a esa persona a gestionar esa carga, ese peso, van a ser todo tren inferior, glúteo, abdomen, espalda, pero el suelo pélvico no tiene realmente esta función, ¿no? Yo hice un vídeo ahí atrás en las redes sociales hace mucho tiempo que era como vamos a contraer todas el ojo derecho, ¿no? El párpado derecho, para fortalecer el párpado derecho. O vamos a hacer ejercicios solo con el cuádriceps derecho. Nadie entendería esto como normal. Y pensar que por hacer ejercicios de suelo pélvico, solo de suelo pélvico, tú vas a mejorar tu calidad física, no tiene tampoco mucho sentido. En un atleta de esas características, que tiene que gestionar cargas muy altas, toda su musculatura tiene que estar preparada para hacerlo y toda su musculatura va a entrar en juego para hacerlo. Hasta sus párpados van a entrar en juego para hacerlo, ¿no? Su suelo pélvico también, sí, porque se coactiva con la musculatura del tren inferior y con la musculatura abdominal. Pero no por hacer más trabajo de suelo pélvico va a poder gestionar más carga. Es más, y esto ya es un guiño para ti, para gestionar esas cargas, el trabajo de la musculatura intrínseca del pie, para poder generar la fuerza desde el empuje del pie y trasladarla hacia miembro superior, sería mucho más importante. Claro, al final es la base de todo y si no tienes un
un pie estable, pues así que le metas algo de peso, va a colapsar todo. Colapsa. Y Sí. la generación de las fuerzas y el traslado de las fuerzas empeora. Vale. Y respecto a lo que hablamos de las pérdidas de orina, ¿es bueno aguantarse las ganas de ir al baño, las ganas de hacer pis? Y te quiero lanzar también otra pregunta. ¿Es bueno ir al baño demasiado? Por ejemplo, bueno, voy a hacer pis por si acaso, porque luego me voy en el coche y no quiero parar. Ni una cosa ni la otra. Ujú. ¿Vale? La vejiga tiene un funcionamiento a través de un reflejo que es involuntario, que es el reflejo de micción. La vejiga se va llenando de líquido, de orina, y cuando llega a un volumen determinado, esa información pasa a través de mi sistema nervioso a mi cerebro, mi sistema nervioso periférico a mi cerebro interpreta las señales y genera la sensación, es decir, de repente soy consciente, tengo ganas de orinar. ¿Vale? Socialmente hemos aprendido que tenemos que orinar en determinados sitios, ¿vale? Sí. Pero si tú observas a un niño cuando va creciendo, pues de repente se queda así parado y se agacha y hace pis o hace caca. Y eso es porque tanto la micción como la defecación van por reflejos involuntarios. Cuando yo, de forma consciente, altero esos reflejos, ya sea porque aguanto las ganas de hacer pis o porque vacío la vejiga de forma, voluntaria, voy a alterar la sensibilidad de esa zona. Entonces, tanto una cosa como la otra no son positivas. Vale, es que a mí, por ejemplo, eso es algo que me pasa mucho, que yo bebo mucha agua, también voy mucho al baño, pero no me aguanto mucho, voy muchas veces al día. ¿Eso cómo lo podemos mejorar? Pues tratando de aguantar un rato y al final el cuerpo se va acostumbrando, ¿o cómo se La vejiga gestiona? se puede llegar a dilatar, se puede llegar a dilatar mucho y esto tampoco es bueno. Ahí lo que deberíamos de hacer es saber si cuando yo voy en tiempo a orinar, el volumen de orina que yo orino entra dentro de lo común normal. Vale. Es decir, si yo bebo mucha agua y voy a orinar cada X tiempo, pero con un volumen normal, pues mi vejiga está funcionando bien. Si yo bebo mucha agua, voy a orinar cada muchísimo tiempo y orino muchísima cantidad, lo que estoy haciendo es dilatar mi vejiga en exceso. Eso generará probablemente más posibilidades de que yo tenga un prolapso. ¿Qué es un prolapso? Que la vejiga se caiga, ¿vale? Porque pesa y el tejido cede. Y eso no tiene tan fácil solución, por ejemplo. O genero residuo de orina dentro de esa vejiga y es más fácil que tenga infecciones de orina de forma recurrente, por ejemplo. O dolor en la zona baja del vientre o dolor lumbar. Lo que no sabe mucha gente es que uno de los síntomas de suelo pélvico es dolor en las caderas, dolor lumbar y dolor en la zona del sacro. Lo que te dice todo el mundo que le duele el hueso del sacro o la parte baja de la espalda. Pues eso es un síntoma de suelo pélvico en muchas ocasiones. No sabía yo eso. Mira, si te puedes bajar un pelín el micro. Sí, mira. Sí. Tiras así para abajo. Ahí. Ahí. Exactamente. Nada, más que nada para que se te vea mejor en la cámara. Vale, y respecto volviendo al tema de los deportes, ¿hay deportes más lesivos o peores para el suelo pélvico? Por ejemplo, el ciclismo, que al final genera una presión en la zona del perineo. ¿Es malo? No sé si nos puedes hablar un poquito de ese tema. No me gusta demonizar deportes. O sea, cualquier deporte bien practicado, con un buen gesto deportivo, con unas buenas cargas, con unos buenos entrenos, no tendría por qué ser lesivo. Ahora bien, si yo sobresolicito una musculatura en ese deporte, va a ser mucho más probable que yo tenga lesiones en esa musculatura. ¿Por qué un tenista es más fácil que tenga lesiones en el codo o en los tendones rotulianos? Pues por las frenadas que hace, por los cambios de dirección y por el impacto de forma continuada y la sobresolicitación, por ejemplo, del brazo dominante. En el ciclismo es más fácil que haya una lesión en la zona del periné, pues porque está apoyada durante mucho más tiempo. Haciendo deportes en los que se gestiona peso, ¿es más fácil a lo mejor que se produzcan lesiones en el suelo pélvico? Sí, porque tienen que gestionar ese amortiguador cada vez, o sea, con más frecuencia, cargas y pesos en esa zona. Entonces, sobresolicito ese amortiguador.
Pero si gestiono bien mis entrenos, tengo unos buenos descansos, una buena alimentación, una buena hidratación, no tendría por qué ser lesivo. Vale. Pero el ciclismo sí que, por ejemplo, tienes más papeletas para tener problemas de neuropatías, De ¿no? neuropatía del pudendo y de prostatitis Exactamente. Sí, crónica. no sé si puedes hablar un por el poquito de ese apoyo, tema. por el Sí. apoyo del sillín. En muchas ocasiones no son muy ergonómicos dependiendo de la persona. Y sí que es verdad que hay ciclistas que a lo mejor buscan un sillín que se adapte muchísimo mejor a ellos y es menos... Pero sí que por el exceso de apoyo en la zona es más probable que produzca una neuropatía del pudendo o una sintomatología de prostatitis crónica. Pero eso no solo lo hace el ciclismo. En varones es muy común esa sintomatología, sobre todo en varones que trabajan sentados. Vale. O sea, camioneros, taxistas, administrativos, abogados, es muy común. ¿Y alguna solución para ese tipo de problemas? Porque supongo que, bueno, en el caso de los ciclistas, usar un sillín prostático, hacerse un análisis biomecánico para repartir mejor las cargas. En ese otro caso de personas que están mucho tiempo sentado... Muchas veces es cuestión de variar las posiciones a lo largo del día, ¿no? Pensamos que yo tengo que estar sentada 8 horas en una posición ergonómica, da igual la posición en la que yo esté. Si yo estoy 8 horas en la misma posición, va a ser igual de mala, por muy recta que tenga la espalda. Entonces, el variar la altura de la silla, el tener una silla y a lo mejor una pelota de fútbol para poder moverme, el en algún momento poder levantarme y estar gestionando llamadas, aunque sea alrededor de mi mesa, de pie, el cada hora y media levantarme y hacer estiramientos, movimientos de cadera, para que la musculatura no se fatigue siempre en la misma posición. Y eso imagino que aplica para el suelo pélvico, para la espalda, para todo. Que la mejor postura es cambiar mucho de postura, ¿no? Esto es. Además de estos hábitos que acabas de comentar que son malos para el suelo pélvico, ¿hay algún otro que nos hayamos dejado en el tintero? Es que puede haber muchas cosas que pueden perjudicar, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues una mala alimentación. Una mala alimentación que haga que yo tenga un abdomen muy dilatado, muy hinchado. Tendemos a normalizar los abdómenes dilatados e hinchados como gordura, por un lado, o gases por el otro. Ninguna de las dos cosas son positivas para mi salud. Ninguna de las dos. Y si mi intestino genera excesivos gases es por algo. No es, soy una persona que tengo muchos gases y ya está. Entonces, eso, por ejemplo, puede generar muchos problemas de suelo pélvico. El estreñimiento, igualmente. Las personas asmáticas y bronquiolíticas también puede generar muchos problemas de suelo pélvico. Pero en muchas ocasiones no es algo... En el cuerpo las cosas pasan por efecto acumulativo de muchas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues... como mal, me hidrato mal, tengo malos hábitos de micción y de defecación, hago un deporte en el que gestiono más cargas, duermo mal, tengo excesivo estrés y de repente tengo problemas de suelo pélvico en esa persona. Hay otras personas que de repente generan una úlcera de estómago o migrañas continuas o tensión en el cuello de forma continuada, ¿no? Cada cuerpo es un mundo. Y cada cuerpo nos va a dar una señal de alarma y alerta de que algo no va bien en una zona diferente. Vale. Y, por ejemplo, esto yo creo que es un mito, pero ¿el uso de copa menstrual, de tampones, afecta? ¿Es negativo para el suelo pélvico? No es tanto mito. No es tanto mito. El uso de tampones en muchas ocasiones, por cómo se tratan los algodones de esos tampones, genera alteraciones a nivel de mucosa, ¿vale? Y sensibilidades químicas en la zona, e incluso a veces llega a generar dolor en la zona del suelo pélvico. Y el uso de la copa de forma errónea también puede generar lesión. La copa al final cuando la ponemos genera un vacío si se pone bien y si la extraemos mal, en muchas ocasiones lo que hacemos es traccionar del tejido y al final eso puede hacer que se produzca un prolapso. Entonces, la copa en sí no es mala, el mal uso de la copa sí, igualmente que los tampones. Los tampones en sí no son malos. Un uso muy excesivo de tampones sí podría afectar
a mi suelo pélvico, a mi mucosa e incluso a mi sistema inmune. ¿Cuál sería un buen uso de tampones? Supongo que cambiarlos más a menudo. El cambio con cierta frecuencia, pero realmente pues para lo que me puede ayudar un tampón, ¿no? Es decir, si yo pues a lo mejor quiero ir a un sitio y no quiero poner una compresa porque se ve o me quiero bañar y no quiero que la compresa acumule agua, pues puedo usar el tampón. Usarlo de forma continuada no lo vería como algo muy positivo para nuestro organismo y para nuestra carga hormonal, ¿no? Es decir, hoy en día tenemos las bragas menstruales que no tienen tanto químico, que son más ecológicas. También hay compresas de tela que podemos utilizar y igualmente no tienen un algodón tan procesado. Puedo utilizar la copa, pero un tampón de forma continuada al final acaba alterando la mucosa. Vale. Y ahora vamos a pasar un poco al terreno de los hombres. ¿Cuáles son los problemas más comunes en los hombres a nivel de suelo pélvico? Problemas de erección, eyaculación precoz, prostatitis crónica, cáncer de próstata y dolor pélvico crónico, aunque en menor medida a veces que en mujeres. Vale. Y pongo un ejemplo, ¿no? Yo soy una persona que va a tu clínica, tengo disfunción eréctil, no se me levanta o tengo eyaculación precoz. ¿De qué forma se trabaja con una fisio especializada en suelo pélvico para tratar este tipo de problemas? Primero hacemos una valoración global, un poco porque tenemos esa visión holística y general, para ver si hay alguna alteración pues un poco en el cuerpo en general. Descartamos que haya, o sea, con urología y andrología, cualquier alteración a nivel de carga hormonal en niveles de testosterona que pueda estar afectando, por ejemplo, a esa disfunción. Alguna alteración a nivel vascular, que no llegue suficiente sangre, por ejemplo, para generar la erección. Y alguna alteración a nivel nervioso. Se hace una valoración vía tacto rectal de la musculatura del suelo pélvico, se hace valoración ecográfica para ver esa movilidad. Y se trabaja con técnicas como, por ejemplo, la radiofrecuencia o diatermia, que aumenta la temperatura del tejido y mejora la vascularización, o se utilizan técnicas como la neuromodulación, que a través de una aguja que se coloca, se dirige hacia los nervios del suelo pélvico, se utiliza una corriente que estimula la función nerviosa de esa zona. La estimula o la disminuye, por ejemplo, en una eyaculación precoz. Vale, porque claro, entiendo que hay casos en los que hacer ejercicios de Kegel porque sí no es beneficioso, ¿no? No, de hecho puede empeorar. Puede empeorar la situación, por ejemplo, lo que habías dicho de eyaculación precoz, sí. Habría que hacer como lo contrario, relajarla, ¿no? Claro, dependiendo de si el caso en esa persona tiene una musculatura que no se relaja, que está activada de forma continuada, hay que trabajar para lo contrario, sí. Vale. ¿Un suelo pélvico fuerte, tanto en hombres como en mujeres, proporciona mejores orgasmos? Una de las funciones del suelo pélvico cuando yo tengo un orgasmo es que genera una contracción paroxística, ¿vale? Genera una contracción tetanizante, ¿vale? Sí que puede aumentar la sensibilidad, pero no va directamente correlacionado. Yo tengo pacientes que tienen un suelo pélvico pues, por una lesión X que tiene muy pobre activación y siguen teniendo orgasmos sin ningún tipo de problema y con buena sensación, ¿vale? En mujeres. ¿Por qué? Pues porque el clítoris no está afectado y la sensibilidad del clítoris no está afectada y no depende de la contracción o no de la musculatura. Sí que es verdad que en el caso de las mujeres, a una mayor tonificación de esa musculatura se puede generar una mayor fricción, pero no tiene que ver, ¿vale? Porque sí que es un mito, esto sí es un mito, el orgasmo de la mujer no depende de la penetración, porque el clítoris está mucho más superficial. En el caso de los hombres, tenemos igualmente personas que tienen disfunciones de la contracción o relajación de la musculatura del suelo pélvico
y que no tienen problemas a la hora de mantener relaciones. Entonces no está correlacionado. Ahora, que puede ser una carta más cuando ya tienes disfunciones en la zona, que esa musculatura afecte a tu sensibilidad o a la sensación de placer, sí, puede ser una carta más, pero no va correlacionado. ¿Cuál dirías que es la causa más común de disfunción eréctil? Uy, ahí sí que no te puedo decir porque estadísticamente, sinceramente, no lo valoro, ¿no? Es decir, no me Sí, fijo en las más o estadísticas. menos. Pero sí que tienes disfunciones eréctiles por alteraciones emocionales Ujú. en una parte y después por alteraciones vasculares u hormonales. Por ejemplo, personas que fuman, eso no es bueno, o personas que... Fumar no es bueno, Sí, bueno, para nada, ya, evidentemente. Fumar no es bueno para nada. Sí, sí. Pero no tendría a lo mejor por qué generar un problema en ese sentido, Ujú. que puede ser un factor añadido. Es decir, fumo, consumo alcohol, no duermo, tengo Ujú. unos niveles altos de estrés. ¿Esto Vale. puede todo en conjunto afectar a mi función eréctil? Sí. Claro, porque genera vasoconstricción. Claro. Luego, respecto a las causas hormonales, ¿nos podrías poner así algún ejemplo de causas hormonales que generen este problema? Es la disminución de la testosterona Disminución de la testosterona. habitualmente. ¿Y eso a qué se debe? Depende a veces de Ujú. cada paciente. Ujú. Muchas veces incluso es por excesivo estrés Ujú. y falta de sueño, mala alimentación, ¿vale? Ahora también habría que ver si hay algún tipo de afectación en todo el eje hipotálamo hipofisario adrenal que esté generando una disminución de esa testosterona. De eso sí se encarga la parte de urología, andrología Ujú. de esa evaluación. Vale, o sea, por ejemplo, a ver, imagino que esto es un caso un poco extremo, pues personas que consumen esteroides dicen que es muy común eso, el tema de la disfunción eréctil porque el eje no funciona bien. Ujú. O sea, Al final, cuando consumes cualquier tipo de anabolizante ujú. o esteroideo, lo que estás haciendo es afectar a tu eje hipotálamo hipofisario adrenal. Entonces, al final, va a generar una variación hormonal que va a tener unas consecuencias, siempre. Vale, vale. Laura, ¿podrías explicarnos qué es el squirt y si tiene algún tipo de relación con el suelo pélvico? El squirt es la eyaculación femenina. ¿Es lo mismo squirt que eyaculación femenina? Es la salida del Ujú. líquido por las glándulas, o sea, por los orificios parauretrales. Es Ujú. un líquido que se genera en unas glandulillas a los lados de la uretra. Ujú. No todas las mujeres tienen los orificios parauretrales abiertos, entonces Ujú. en muchas ocasiones se genera esa eyaculación como retrógrada hacia la uretra y hacia la vejiga, ¿vale? Por eso en ocasiones hay mujeres que después de mantener relaciones tienen como más ganas de orinar y Ujú. esa orina huele diferente, Vale. ¿vale? Hay otras mujeres que sí, que tienen esos orificios parauretrales muy marcaditos y son visibles y tienen esa salida de líquido. Puede producirse con más o menos fuerza, con más o menos cantidad, eso depende de cada mujer, pero no por no tener esa eyaculación tengo una disfunción, Claro. ¿vale? Es Es un tema decir, anatómico, sí, puramente. si mis orgasmos son buenos, si mi vida sexual no tiene ningún tipo de alteración que a mí me genere un problema y yo la percibo y la siento como placentera, no tiene por qué tener ningún problema. Vale. Y respecto a este tema, ¿existen posturas sexuales más beneficiosas para el suelo pélvico o peores para el suelo pélvico? No, No. realmente no. Vale. Lo beneficioso o perjudicial para el suelo pélvico es si yo, por ejemplo, mantengo relaciones Ujú. en la postura en la que sea, pero en Ujú. esa postura yo tengo dolor, Ujú. el dolor aparece en mi cuerpo siempre como una señal de alerta, Claro. ¿vale? Es decir, si yo cojo tu mano y te tuerzo el dedo, aquí no te va a doler. Si yo sigo, te va a empezar a doler. ¿Cuándo aparece el dolor en mi cuerpo? Antes de que aparezca una lesión. Es una señal de alerta que me dice, ten cuidado, aquí hay algo que no está funcionando bien. Claro. ¿Vale? Entonces, si yo en cualquier postura que yo realice o cualquier práctica sexual que yo realice, en la que no busque específicamente sentir dolor, porque esto Ujú. también Sí. puede ser,
en la que no busque específicamente esto, sino que yo no busco sentir dolor y siento dolor, mi cuerpo me está avisando de que hay algo que no va bien a lo mejor en esa postura o algo en mi cuerpo que no está bien. Por ejemplo, esa postura antes no me dolía y de repente empieza a dolerme. Tienes que ver para qué y por qué te está empezando a doler si antes no te molestaba. ¿Vale? Claro. Entonces, no hay unas posturas mejores o peores para el suelo pélvico a la hora de mantener relaciones. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ninguna de ellas debe producirme dolor. Vale, perfecto, me ha quedado muy claro. Bueno, y Laura, ¿nos podrías hablar de tu libro? Que, por cierto, muchas gracias por regalármelo. Pues el libro surgió hace unos años en mi cabeza, lo fui escribiendo a medida que iba a dar clase en diferentes sitios, tanto en trenes como en aviones, se escribió este libro. Tiene un título muy, muy llamativo. Claro. Porque quiere ser un poco denuncia de lo que se está haciendo, yo creo que desde hace unos cuantos años en suelo pélvico, ¿vale? Tanto la atención de la mujer como a veces la información que se ofrece por parte de profesionales está muy comercializada por un lado y la atención hacia la mujer es muy pobre por el otro y se le quita valor y peso a la sintomatología de la mujer y a lo que la mujer expresa relacionado con la zona genital. Y realmente el título del libro es para todas las pacientes que me lo han dicho en consulta. Muchas pacientes me han llegado a decir que están hasta el moño de su zona genital. Porque han pasado años recorriendo médicos con sintomatología, porque han pasado años sin ser escuchadas y entonces acaban generando un odio hacia esa zona. Es decir, no quieren saber nada, están hartas de su zona genital. Esto no puede pasar. No puede pasar que una persona esté harta de su cuerpo, de una zona de su cuerpo, y que esto pase por la atención que se da. O hoy en día, por ejemplo, en cuanto a informaciones, me vienen pacientes de me he comprado tal vibrador, tal aparatito para soplar, tal ejercitador para esto. Es decir, al final se ha gastado 300 euros en cosas que van diciendo que son buenas para suelo pélvico y siguen teniendo el mismo problema, ¿no? Y esto es porque se traslada la información a veces demasiado comercial para seguir generando una bola de ventas a través también de la salud de la mujer hoy en día, y yo creo que eso no es ético. Claro, pero pasa con muchísimas cosas. Por ejemplo, el tema del barefoot, pues bueno, yo soy fan, yo llevo siempre, pero hay cosas que no son para todo el mundo, ¿sabes? Pero con todo también, estuvo una fisiopediátrica, también hablamos de ese tema respecto a los productos para niños, que también hay una industria enorme y a lo mejor hay cosas que no son necesarias o que son mejores que otras. Los andadores que se han vendido muchísimos y es de las peores cosas que hay. Entiendo que esto al final es lo mismo. El tema de las bolas chinas, habrá gente que le vayan bien, gente que no, lo que dices tú, vibradores. Sí, de hecho es un libro que está escrito para pacientes, no para profesionales, porque yo creo que los profesionales ya tienen información de sobra. A mí lo que me pasaba cada vez que leía un libro que estaba como orientada hacia es como si yo me pongo en la parte de un paciente y leo el libro, digo, no me entero ni de la mitad del libro. Claro, obviamente. Porque no soy sanitario y lo que me estás contando no me entero. Y si soy profesional, se me queda corto, ¿no? Entonces era como, hay libros que están a mitad de camino para los dos públicos y yo lo he hecho directamente para pacientes. Es decir, en un lenguaje muy sencillo, intentando quitar mitos, hablando de forma sincera desde mi punto de vista y mi experiencia profesional de las diferentes cosas que pueden afectar al suelo pélvico y dando unos pequeños ejemplos de algunos ejercicios. Pequeños ejemplos, porque vuelvo a repetir, no todo vale para todo el mundo. Vale. Digamos que lo que sí valdría para todo el mundo, por lo que he entendido en esta entrevista, es llevar un estilo de vida saludable, hacer deporte. Eso, o sea, es lo que me has dado a entender. Que sí. Al final el suelo pélvico
es una parte más del cuerpo y que hay que cuidarla igual que cuidamos el resto, del cuerpo, ¿no? Vale, pues voy a hacerte 3 preguntas que les hago a todos los invitados. Es que me digas un libro, una película y una canción. Un libro además de este. Bueno, me gustaría que uno fuera de tu campo y otro que no sea de tu campo. Un libro cualquiera, de cualquier tema. Vale, pues un libro de mi campo, ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Es un gran libro de neurociencia. Sí. En general, ¿vale? Otro libro que no sea de mi campo. Siento decirte que no leo cosas que no sean de mi campo o de psicología, ¿no? Pero otro libro que recomendaría sería, pues mira, El hombre de la flor. Es un libro que es difícil de encontrar, es un libro solo de ilustraciones, no tiene ni una sola palabra, pero es muy hermoso. Gran libro. Qué bueno. Una película. A propósito de Henry, por eso quise ser fisioterapeuta. Ah, sí, fue por eso. Sí. Y una canción, Me presento, de Paula Mateus. Ah, qué bueno. Yo quería ser fisio cuando terminé bachiller y tal, y fue porque tuve una fisioterapeuta excelente cuando tenía 12, 13 años, porque tuve un esguince de tobillo y dije, quiero ser esto. Lo que pasa es que la media estaba muy alta, fui a podología un poco de rebote, pero al final encontré también mi vocación. Pero bueno, mira, te voy a hacer otra pregunta que esto es una dinámica que empezamos en el último podcast, que es que el invitado anterior le hace una pregunta al próximo invitado. Entonces te voy a pedir que abras el sobre. La pregunta te la hizo Yago Regueira, que es farmacéutico y divulgador. Okay. Si lo puedes leer en alto. Ok. ¿Qué cambiarías en el sistema sanitario actual? ¡Wow! Gran pregunta. Una buena pregunta, ¿verdad? La gestión política que tiene. Eso cambiaría en el sistema sanitario actual. Que realmente el sistema sanitario no estuviera gestionado por políticos, sino por sanitarios con ética sanitaria. Eso cambiaría en el sistema. Tecnócratas. Es que tendría que ser con todo. Yo no entiendo cómo ponen a gente que se dedica a simplemente ganar elecciones. Tendría que estar en cada ministerio, en cada puesto, una persona que... Pero con ética, porque hay mucho sanitario político sin ética. Por supuesto, por supuesto. Vale, pues ahora te voy a pedir que le hagas tú, que me escribas aquí una pregunta para el próximo invitado. Y te voy a dar, un pequeño detalle que se lo doy a todos los invitados. ¿Vale? Bueno, cada uno diferente. Trato de personalizarlos un poquito. Ay, ¿lo puedo abrir? Sí, nada, rompe la caja si quieres. Ah, vale. Espera. Uy. No te creas que es fácil romper la caja. Sí, tengo que dejar por aquí un cúter o algo. Está el plástico. Sí. A ver. Ay. Si eso... Vale, ahí. No, ya está. Ya te voy a decir, despegar. Ya estoy Pero creo que viene... Es una caja dentro de otra caja. Sí. Pero bueno, esta ya se puede abrir. Vale, perfecto. Esta ya se puede abrir. Muchísimas gracias. Detalle. Muchas gracias. Además, soy una gran apasionada de las tazas. Sí, porque siempre tengo un café en mi mano. Perfecto. Vale. Pues espero que te guste. Le haré una pregunta al siguiente invitado. Vale, pero no la digas en alto. No la digo en alto. Puede ser una pregunta de lo que yo quiera. Sí, de lo que tú quieras. Ten en cuenta que a este podcast vienen profesionales sanitarios, pero bueno, de lo que quieras, no hay ningún problema. Vale. Voy a enseñar la taza. Lo han puesto un poquito pequeño, pero pone Keep calm and relax your pelvic floor. Que después de esta conversación entiendo que no siempre es bueno relajarlo. A veces, no. Claro, en plan, hay ocasiones que hay que relajarlo y otras contraerlo. Entonces, lo voy a enseñar aquí en la cámara. Vale, a ver si se enfoca. Ahí está, ahí lo tenemos. Keep calm and relax your pelvic floor. Perdonad por mi inglés de Cambridge. Vale. Muy buena pregunta, la verdad.
La estoy leyendo, no la digas en alto. Vale, Laura. Bueno, pues muchísimas gracias por venir aquí. La verdad que creo que ha quedado una conversación muy interesante. Yo me he sentido muy cómodo. Muchas gracias, yo igualmente. Muchas gracias por contar conmigo y cuando queráis. Perfecto. Pues nada.